Hola, hoy vamos a hablar del vínculo con la madre. Esta parte tan importante que tenemos todos y que cargamos el resto de nuestra vida. El vínculo con la madre es la formación primaria que existe en toda nuestra psique, en toda nuestra conformación. Y ese vínculo con la madre se determina desde la concepción y pasa por todo el trayecto del embarazo y continúa todavía 3 años después con la infancia primaria o la primera infancia de los bebés. Entonces, el vínculo con la madre es la primera parte en donde nosotros vamos a conformarnos. Toda nuestra parte emocional, psíquica, depende de cómo vivió nuestra madre todo el embarazo y todas las emociones. Y obviamente el padre influye muchísimo porque es parte del ambiente, está o no está. Y esa es la principal. Protege o no protege. Está presente o no está presente. Le da preocupaciones a la madre o no le da preocupaciones a la madre al momento en el que está en la formación del bebé. Entonces, un bebé que está en formación es principalmente una conformación de información. Si ustedes ven, regresan un poquito, no sé si cuarto o quinto de primaria, en donde veíamos el tema de la mitosis, que las células se dividen a sí mismas y es como se reproducen, ellas se autorreproducen. Entonces las células se está formando una y hay una parte de la gestación de la célula, que es donde la célula le comparte toda la información que requiere esa célula para ser independiente y luego que se pueda reproducir de nuevo. Porque toda vida celular viene con programas del ciclo de vida. ¿Y cuál es el ciclo de vida? Que es nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Entonces, cuando una célula está haciendo la parte de la mitosis, le pasa toda la información. Entonces nosotros somos extensión de quien nos crea. Y somos extensión de la madre, de quien nos está creando, con mucha información del padre. Entonces, esa parte en donde nosotros podemos encontrar toda esa información maravillosa que va a impactar nuestra vida para bien o para mal. Y como somos extensión de la madre a raíz de la formación interna que hubo, entonces nosotros tendremos a tener decisiones y comportamientos similares a los de la madre, a los que tuvo la madre en la gestación o en la primera infancia. Y ahí es donde nosotros vamos a buscar muchísimos de los conflictos que existen en las personas. Hay conflictos de las personas porque hay un vínculo muy fuerte con la madre. Puede haber, y también son maravillosos, no todo es malo. Pero mi trabajo en terapia es poder encontrar dónde están las broncas, ¿no? Por eso hablo mucho de conflictos, porque finalmente pues es lo que busco en mi trabajo. Hay personas que tienen conflictos con la madre porque finalmente es demasiado el vínculo. Hay personas que tienen conflicto por no tener vínculo con la madre. Y es que el vínculo con la madre es muy delicado y es muy frágil. Puede estar 9 meses el bebé dentro de la madre y la madre amando al bebé, pero si al momento del parto son separadas durante un tiempo, ahí vemos conflictos. De hecho, tuvimos esta semana, el día martes, tuvimos una terapia con una persona que nos refería a un conflicto físico y era un conflicto con la madre. Al momento de nacer son separadas durante un mes. ¿Qué sucede? Que el lazo con la madre se rompió y vienen conflictos posteriores en donde las personas ya batallan mucho para recuperar el lazo, inclusive se pierde la conexión madre-hija o madre-hijo. Y esto puede causar desde problemas emocionales hasta problemas físicos. Entonces la conexión con la madre es un equilibrio muy importante donde no debe de sobrepasarse, que si se sobrepasa, por ejemplo, la presencia de la madre, puede haber pie plano, por ejemplo. ¿Sí? Porque el pie es madre, la tierra es madre, y si el pie está pegado a la tierra, entonces hay una enorme conexión. Pero en la contraparte, si hay una parte en donde el hijo quiere que la madre se aleje un poco, tiene el pie demasiado curvo. Entonces
vamos a encontrar en el cuerpo expresiones de la presencia de la madre, también del padre, pero ahorita el tema es la madre. También, por ejemplo, los casos de osteoporosis, osteopenia, es cuando encontramos también conflictos en donde la madre no estuvo presente. Si se fijan, el calcio es madre, es una sustancia, pues es un mineral que representa a la madre. Recuerden que todos los minerales representan a la madre simbólicamente. ¿Y de dónde decimos que se obtiene mayor cantidad de calcio? De la leche. Y la leche es madre en el simbólico inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos que hay conflictos de huesos, aparte de buscar temas de desvalorización, buscamos concretamente en la madre. ¿Por qué no se ha fijado el calcio en el hueso? Porque hay un vínculo roto con la madre. Y hay una desvalorización donde hay una separación de la madre. Ahí es donde las personas se comienzan a tener conflictos hasta en lo físico. No solamente en el tema emocional. El tema emocional obviamente impacta muchísimo, pero cuando la madre está ausente, hay problemas emocionales y problemas físicos. Y cuando la madre está demasiado presente, puede causar, lo que les comentaba ahorita, el pie plano, e inclusive la adicción al cigarro, que en realidad es a la nicotina, no al tabaco. Entonces, cuando una persona tiene exceso de madre, puede devenir en varios conflictos emocionales y hasta físicos y de salud. Entonces, cuando nosotros tenemos el vínculo con la madre, tenemos que cuidarlo, nutrirlo, de tal manera que sea un vínculo en equilibrio para que no esté ni de más, ni en ausencia, ni en exceso de presencia, ni en ausencia. Vamos a darle sus preguntas. Hay aquí algunos comentarios. Están saludando. Hola a todos, gracias por conectarse. Gracias a todos, gracias por conectarse. Buenas noches. Hola, Laila, muchas gracias. Gracias me dicen que qué bonito tema. Estaba viendo Matrix. Muy bien, a mí la 3 no me gustó. De hecho, me salí del cine. Hola, Cristel, ¿cómo estás? Dice, acabo de descubrir que después de dar a luz empecé a subir de peso. Fíjate, qué importante ese dato, ¿eh? Si tú cuando das a luz subes de peso, ¿qué es lo que sientes que perdiste o qué sientes que tienes que proteger? El peso tiene varios sentidos. Uno de ellos es protección, la grasa es protección, pero también puede ser el hecho de querer proteger a alguien. Entonces, muy probablemente tú estés buscando ser una madre muy protectora. Y al momento de ser una madre muy protectora, entonces puedes estar ganando el peso como una representación inconsciente de esa parte. Pero si es a partir de ahí, ahora cuenta los kilos que tienes de más y vas a encontrar muchas veces el momento del origen. Revisa por ese lado. Desde que me convertí en mamá, mi peso aumentó y me estabilizó cuando llegue a sobrepeso. Ok, y se estabilizó cuando llega al sobrepeso. Ok, subiste y ahí se quedó. Entonces, hay un tema ahí de protección, muy probablemente. Pregunta por aquí Elizabeth. Dice, yo tengo que estar alejada de mi madre para estar tranquila. Acabo de pasar por un proceso difícil y me di cuenta que estoy tranquila si no estoy cerca de ella. Ahora, si el proceso que viviste fue, por ejemplo, con otra persona, si esa persona representaba inconscientemente a tu madre, en la línea de afinidad, en el nombre, en el parecido físico, si en alguna forma esa persona representaba a tu madre, quizás tu madre te recuerda a esa persona y por eso está más tranquila cuando estás alejada. Entonces, hay que revisar qué proceso estás viviendo y por qué la madre en este proceso, si es en este proceso en concreto, por qué la madre te da más calma cuando no está, cuando debe ser al revés. Cuando estamos en problemas recurrimos a mamá porque necesitamos el apoyo emocional. Y mamá debería estar ahí como apoyo emocional. Y esa es la parte que deberíamos estar buscando. Saludos, gracias. Gracias por conectarse, gracias por saludar y gracias por estar aquí conmigo. Entonces les comentaba que el vínculo con la madre es súper importante para nosotros tener un equilibrio emocional. Pero recuerden que no todo es la madre. El padre al final es parte del ambiente de la madre. ¿Por qué nosotros tenemos tan fuerte relación con la madre? Porque estamos ahí, estamos conectados, ni siquiera somos capaces de respirar de manera individual, ni siquiera somos capaces de sobrevivir de manera individual. Y tenemos que depender completamente de la madre para las funciones más básicas de la supervivencia.
¿sí? Inclusive en la gestación, pues imposible que un bebé sobreviva en la naturaleza sin el apoyo de la madre. Estamos hablando de cosas muy, muy obvias. Entonces, cuando tenemos esa obviedad, entonces la madre no solamente nos pasa nutrientes y alimento, simplemente nos pasa toda la información. Y la información que vive, fíjense, la información que vive la madre, si representa al padre, el hijo, y en el inconsciente de la madre, va a haber un rechazo natural de la madre hacia el hijo. Y esto pasa muy seguido. Mira, por ejemplo, es un ejemplo, al aire. Si una madre, al momento de estar embarazada, se da cuenta que su esposo le es infiel, y el niño nace muy parecido al esposo, la madre tendrá un rechazo automático al niño. Y en tema contrario, si el esposo es maravilloso durante el embarazo, maravilloso con ella, entonces la madre tendrá un amor inconmensurable para el hijo. Entonces, depende de a quién representa el hijo, será entonces la percepción de la madre hacia mí. Y cuando mi madre tiene una percepción concreta hacia mi persona, entonces yo tendré que buscar a quién represento en el inconsciente. Quizás represento al padre de mi madre que le dejó una mala experiencia de vida. Entonces va a tener unas emociones negativas hacia mí. Miren, cuando hay conflictos con la madre, es decir, la madre no quiere al hijo, vaya, no que no lo quiera, porque al final de cuentas hay demasiado amor ahí. Pero cuando la madre no tolera muy bien al hijo o el hijo a la madre, es porque hay una representación inconsciente de alguien más. ¿Sí? Porque es antinatural que las madres no quieran a los hijos. Entonces, cuando la madre tiene una imagen diferente de su propio hijo, hay que buscar a quién se parece más y a quién representa, porque ahí va a estar el conflicto. Si tú sientes que tu madre no te está dando todo lo que necesitas o que te rechaza, sientes algún rechazo de parte de tu madre, algo, pero como que no embona con mamá, ¿a quién representas? ¿A quién te pareces más? A quien más te parezcas es a quien más representas. Con quien te llames igual o similar es a quien más representas. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar por qué mi madre no me acepta. Y también pasa igual con el padre, con cualquier papá, padre o madre. ¿A quién representa? ¿A quién represento yo en el inconsciente para que mi padre o madre no me acepten muy bien? Me hacen aquí unas preguntas, déjame revisarlas. Dice, por miedo a que mi bebé no sufra abandono como yo, chécate. Entonces, si lo que estás haciendo con tu peso es proteger a tu bebé, hazte consciente de que estás en un proceso de protección del bebé. Y cuando estás en el proceso de protegerlo, vas a encontrar entonces que tú estás somatizando esa falta de protección. Y la falta de protección la somatizamos muchas veces, no siempre, muchas veces se somatizan en forma de grasa corporal. Aunque también se puede somatizar, no es tu caso. Bueno, mejor no lo comento para no asustar gente, pero la falta de protección puede ser ese tipo de conflicto. Dice, aunque dejé de lactar hace un año, de la nada mis senos empezaron a picar y salió leche. Mira, la parte de la lactancia, bueno, dice, no mucho, pero pequeño goteo. La parte de la lactancia es muy importante porque determina el amor de la madre. Todo lo que sea alimento es amor. Entonces, cuando una madre está lactando, está queriendo dar amor. Entonces, revisa en este momento por qué sigues tú dando amor. Si tu hijo, sientes que tu hijo te separas mucho de él y quizás hay una culpa. Si sientes culpa, entonces vas a intentar compensarla con leche, con alimento. Recuerden que las culpas de la madre las compensan con comida y la culpa del padre la compensa con recursos, con regalos, pero no con tiempo. Cuidado, compensan el tiempo que no dan con otra cosa simbólica. Para el padre el proveer es dar amor, para la madre el alimentar es dar amor. Entonces, cuando una madre está excediendo la alimentación, está excediendo el amor. Pero generalmente es por culpa. Cuando una madre da mucho de comer, tiene culpa. ¿Sí? Generalmente. Dice, si Alison me representa a su abuelita paterna, entonces chécate, si tu hija te representa a tu abuelita paterna, hay que hacer una disasociación, disolver el lazo que las une. Dice, suena algo raro eso que dices. Yo soy la mayor de 5 hijas y un hijo, y sí me parezco mucho a mi papá, pero si yo recuerdo, mi papá tuvo más hijos
y también se parecen a mi papá. No entiendo en sí a qué se refiere tu comentario. Si me puedes explicar un poco mejor, te lo agradezco. Y es que suena un poco raro lo que digo, pero no sé a qué te refieres. Dice, dime, ¿nomás se convierte en grasa o qué más? No, generalmente, mira, los senos son protección. El seno izquierdo, proteger a los hijos, y el seno derecho es la protección mía en casa. Entonces las mujeres, cuando se sienten desprotegidas, suelen somatizar con bolitas en los senos. Si tú tienes bolitas en los senos, en el seno izquierdo estarías con tu hijo, y si es en el seno derecho, es en tu propia casa con tus propios padres. Ahora, si no se convierte, me dices tú, ¿qué es? Bueno, es un síntoma de desprotección. Las bolitas en los senos son símbolo de desprotección. Izquierdo para los hijos y derecho hacia desprotegida tú de tus propios padres. Dice Carly, dice, mi mamá es muy sobreprotectora. Yo no quiero ser así con mis hijos. Estoy tratando de ser consciente de ello. Eso es muy importante para que logres tener un equilibrio de tu figura materna. Cuando tu madre excede en protección, tiende a invadir tu espacio. Entonces, a veces los padres tienen miedos que los hijos no son conscientes. Y ese miedo muchas veces es heredado. Y muchas veces también tuvimos una terapia muy, muy, muy hermosa en esta semana, en donde una madre tiene un miedo constante de perder a su hijo. Siempre cree que su hijo se va a morir y su hijo ya está grande. Y luego hicimos un análisis ahí, hicimos un análisis de la vida de la paciente con los ancestros, y encontramos que una tía de ella, de quien ella es doble, ella perdió un hijo de recién nacido, de bebé. Entonces ella tiene un bebé, ambos bebés primogénitos, en ambos casos de las dos madres, ambos bebés primogénitos, y ese bebé, entonces ella, al ser doble de la tía, como viene a repetir la historia de la tía, tiene un miedo infundado de que su hijo se va a morir. Porque la tía ya lo vivió. ¿Se fijan cómo mágicamente nosotros heredamos programas de supervivencia en donde mi inconsciente me está avisando que hay un peligro, pero ella, el peligro es constante? Imagínate una madre creyendo que va a perder a su hijo, y su hijo de ahorita de 30 y tantos años o 40, la verdad no sé, ya profesionista, ya todo, y dices tú, ya viviendo en otro lado, independiente, divorciados y demás, no sé si es el caso o no, pero dices tú, oye, ¿qué pasa? Porque hay un miedo inconsciente de que siempre se va a morir mi hijo. Y puede venir de dos fuentes, puede venir del embarazo, de una amenaza de aborto, que es un miedo fundado, y un miedo infundado sería, yo lo tengo heredado de un ancestro que sí vivió la pérdida de un hijo. Y ahí es donde encontramos el conflicto, decimos, ¿por qué una madre tiene miedo de perder a su hijo y tiene un temor irracional de que se vaya a morir cuando no hay un justificante? Sí, pero el justificante está en los ancestros. Hay un ancestro de quien ella es doble, tal y cual, que ella perdió un hijo y su primogénito. Entonces ella tiene su primogénito y cree que se va a morir. Dice Elizabeth que probablemente el rechazo de mi mamá hacia mí es porque le recuerdo a mi papá. Mis hermanos también se parecen a mi papá y solo conmigo tiene ese rechazo. Mira, probablemente tú representes a tu papá y a alguien más, ¿sí? O probablemente en el tiempo, que es lo que explicaba yo hace ratito. Mira, Elizabeth, quizás en el tiempo de tu gestación, tu papá le hizo algo nada agradable a tu mamá para que tu mamá tenga esa percepción de ti, ¿sale? Durante tu formación, si tú representas a tu padre y te pareces mucho físicamente a tu padre, y durante tu gestación tu padre hizo algo que hizo sentir mal a tu madre, entonces por ahí puedes buscar. Dice, ok, si tienen más preguntas pónganlas aquí y con confianza les contesto. Básicamente el tema de hoy era el vínculo con la madre, cómo somos extensiones de la madre, y no solamente de la madre, somos extensiones del padre y de la madre. ¿Y qué pasa? Vimos también en este video qué pasa cuando hay un vínculo demasiado fuerte y qué pasa cuando se rompe el vínculo. Entonces debemos de tener siempre un equilibrio muy marcado en donde nosotros podamos tener una relación muy concreta y muy equilibrada con nuestra madre. Muy bien. Pues gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme. Les recuerdo que el día 17 de este mes, 17 de febrero de 2022, no sé cuándo verán este video, el 17 de febrero de 2022 inicia la generación 17 de terapeutas
de la formación para terapeutas. Es una certificación de 1 año en donde es un proceso maravilloso en donde van a sanar su vida por completo. Aparte que van a aprender a sanarse ustedes mismos y a sanar a los demás, también ustedes van a pasar por un proceso de sanación completa porque están durante 1 año en la escuela y al estar ustedes aprendiendo toda la información que les comparto aquí, pero lo están estudiando ya en orden, con un rigor académico, ustedes están estudiando, están aprendiendo y después ustedes pueden ir tomando terapia con nosotros que están incluidas dentro de la escuela para que ustedes, como están en proceso de aprender a ser terapeutas, tienen que aprender a vivirlo, ser terapiados y ver terapias. Entonces ahí ustedes van a tener la capacidad de sanarse a sí mismos y luego sanar a los demás. Si ustedes tienen muchos conflictos que quisieran solucionar en su vida o sienten que su vida no está en equilibrio, entren a la escuela para sanar y ya les va a servir como otra profesión y van a ser capaces de ser terapeutas, pero por lo pronto entren para sanar, para estar mejor con ustedes mismos y que ustedes puedan tener una vida muy diferente. Les comento, todos mis alumnos que están en la escuela tienen unas vidas muy diferentes. Sí, Carly, mándame un mensajito y yo te mando toda la información. Te garantizo que tu vida va a cambiar al momento en que vayas avanzando en la escuela. Bien, les agradezco muchísimo. Empezamos el día 17. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Gracias por acompañarme y les mando un fuerte abrazo. Los quiero muchísimo y gracias por conectarse. Saludos.